Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Wheelwright Digital. Hoy, 3 de diciembre, Día del Médico. Estamos felicitando a todos los médicos en su día y hoy particularmente vamos a hablar con Malvina Di Vinancio, una médica de nuestra localidad. ¿Qué tal, Malvina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Muchas gracias por el saludo y por la invitación. No, bueno, Dina, gracias a vos por darnos de tu tiempo, que sabemos que estás muy atareada con tanto trabajo, pero bueno, muchas gracias a vos. Queríamos decirte primero feliz día y segundo, que nos cuentes un poco, que le cuentes a la población, a Wheelwright, ¿qué tal estás viviendo este tema de la pandemia? Sabemos que llevamos bastante tiempo ya y que el trabajo no para. ¿Nos querés contar un poco tu punto de vista, tu trabajo? ¿Qué tal está desde febrero, marzo que arrancamos? Justamente en este día tan especial y en este año tan especial, no es un día del médico como otros, un año muy difícil con respecto a esto de que siempre, desde las organizaciones, desde las sociedades y desde el Colegio de Médicos se saluda en el Día del Médico, y este año particularmente están colocando un lazo negro un poco en memoria de que se han perdido muchos profesionales en esta pandemia, que se han contagiado y que lamentablemente han fallecido. Entonces, desde el Colegio de Médicos de Rosario, que es al que pertenecemos todos los médicos de esta zona, se está intentando, vivirlo de otra manera, porque, vuelvo a repetir que fue un año muy atípico. ¿Cómo lo viví? Primero con incertidumbre, cuando comenzó todo esto, y el hecho de que sea nuevo y que se desconozca tanto al principio, y creo que aún hoy en día seguimos con un montón de interrogantes, muchísimas cosas que no sabemos, muchísimas por aprender, y que solamente el paso del tiempo, y cuando lo veamos retrospectivamente, y en el futuro vamos a decir, esto era así, con un montón de cuestiones, con el tratamiento, con la evolución de los pacientes. Yo creo que nos hemos tenido que, un mundo desconocido, primero escuchando lo que pasaba en China y después viendo que cada vez estaba más cerca, hasta que llegó, ¿no? Escuchar a los profesionales, a los comités, gente que se reunía, la gente que es especialista, los infectólogos y todas las especialidades que se involucraron. Y fue pasando el tiempo y hubo cosas que en un principio eran así y que después se fueron cambiando, tanto en el diagnóstico, tanto en la evolución de los pacientes, en la presentación, en el vivirlo para nosotros y también para la gente que se contagió. Yo desde un principio dije que era la enfermedad de la soledad, porque si a mí como un ser humano común nos toca aislarnos porque somos contacto estrecho, hay que guardarse. Si después soy paciente, me toca aislarme de la familia, de los convivientes, de las amistades. Y si el paciente le toca internarse, tanto sea como pasó en nuestra localidad o tener que trasladarse a otro lugar, el paciente lo hace solo, y esto es muy raro. A mí me llamó mucho la atención y me hizo mucho ruido, y lo pensaba y lo sigo pensando,
a veces hasta, no sé, en el momento de enfermedad, que son situaciones tan especiales, incluso cuando hay enemistades, a veces hace que en ese momento se pueda acercar un familiar, un amigo, o un conocido, y en esto no. Por eso digo que es la enfermedad de la soledad, porque la persona tiene que estar sola, por supuesto con la asistencia que le corresponda y el lugar donde le toque estar, pero difícil, sí. La verdad que momentos de mucha angustia, incluso para mí tiene un valor agregado el vivir en una localidad chica. Para nosotros los profesionales, si uno trabaja en una ciudad, todos son pacientes, y acá se suma a que nos conocemos, que puede ser un familiar, que puede ser un vecino, que puede ser un amigo, que puede ser alguien que hayamos compartido, no sé, la escuela, aunque uno no tenga demasiado vínculo, y creo que eso también para nosotros es importante en cuanto a cuando el paciente sale bien, cuando al paciente le va bien, cuando el paciente evoluciona bien, pero también difícil cuando el paciente, no le va tan bien, entonces, qué sé yo, con angustia, también con satisfacciones, por supuesto, pero creo que es difícil en el desconocer, difícil en el transitarlo. No sé, yo digo que la incertidumbre es en el antes, porque todos estamos viviendo desde marzo, desde que tuvimos los primeros casos y que se declaró la cuarentena, decir, me voy a contagiar, ¿cuándo me va a tocar? O sea que es el antes. Después es el durante, si me toca contagiarme y cursar la enfermedad. No sé, es tan diverso. Está el paciente que tuvo diarrea, está el que sintió dolor en el cuerpo, está quien tuvo fiebre, algunos pacientes con todos los síntomas, no se privaron de ninguno, con complicaciones. Entonces la incertidumbre de decir, sí, son 10 días, pero no sé cómo lo voy a pasar. Claro. Y ahora también es el después. En el paciente aún recuperado, esto de que, hay mucha información, nosotros nos hemos tenido que capacitar permanentemente, en un principio, actualizarse, hacer cursos, leer, porque no lo vimos a la facultad. Sabemos que es una virosis y hay un montón de virus, y los virus son todos parecidos, pero son todos distintos, y nos ha sorprendido. Claro, este virus tenía sus particularidades, y eso quería que aclares también, que la gente lo sepa, de que ustedes han tenido que informarse, hacer cursos, capacitaciones, que no fue que hicieron todo así porque vino. En realidad fue arduo el trabajo suyo, por eso también en este día los queremos encomiar, porque fue algo bastante, como vos decías, ¿no? Se conoce la gente del pueblo, pasan por circunstancias que no se esperaban, entonces es difícil, y más cuando se intensifica esto, y sabía por ustedes que en un momento vino un síntoma, otro, y así, y llegó un momento en que había que tener prevención absoluta, o no, porque venían pocos síntomas y uno no sabe. De hecho, en el SAMCO se atendía aparte a los que tenían síntomas respiratorios, o no, que tenían problemas respiratorios. Entonces fue arduo el trabajo de ustedes y es muy encomiable. Sí, yo creo que sí, desde el principio empezar a aprender. Yo digo, esto es un antes y un después de la medicina. Yo no me acuerdo en mi carrera de haber vivido algo así. Fue un aprendizaje diario. Esto fue cambiando permanentemente.
Y por supuesto que siempre hay que seguir los protocolos. Acá nadie puede decir, bueno, yo voy a hacer esto o lo que estudié en la facultad. La verdad que no. Es como haber empezado de cero, por supuesto, con el conocimiento previo de ser profesional, claro, y de haber estudiado en la carrera. Pero nuevo, entonces de leer de que hoy salió un protocolo, a ver, ¿quién es contacto estrecho? ¿Qué síntomas tiene un paciente sospechoso de COVID? Y dentro de 15 días, y bueno, y salía otra cosa distinta. Claro. Entonces era un permanente estudiar, leer, informarse, capacitarse. Esto fue permanente. Y aún ahora, con el tema de los tratamientos, con cuándo era sospechoso un paciente, cuál era la clínica, y yo creo que seguimos capacitándonos, seguimos aprendiendo, siguen cambiando los protocolos en cuanto a todo, desde el diagnóstico hasta el tratamiento del paciente y también en lo posterior a esto, porque bueno, quedan secuelas y sí, quedan secuelas. Yo, que es más mi terreno de la cardiología y es donde estamos aprendiendo también, entonces siempre avalados por quienes corresponda. En mi caso, la Sociedad Argentina de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología, que es quienes nos bajan los lineamientos, y bueno, a ver, vemos el infarto en COVID, porque también en todos estos meses, casi diríamos que nos llevó todo el año, porque estamos en el último mes de este año, qué pasó con los controles que se postergaron, y que tampoco todo es pandemia y todo es COVID. Claro. Siguen estando todas las enfermedades, en este caso las cardiovasculares, que es la que me compete a mí, o por lo menos acá en el consultorio, porque en el hospital yo soy médica clínica y creo que hemos destinado tiempo, no sé, diría full time, sí, todos, más allá de que si teníamos horarios o no teníamos horarios antes estipulados, ahora creo que incluso especialistas o no, quien atendía chicos, adultos, quien veía todo, todos hemos hecho de todo, sin horarios, sin días, fines de semana. Yo en mi caso no hago guardias y sin embargo también he estado en horarios fuera de mi trabajo habitual, y no solamente a lo mejor en lo visible, sino con esto de las capacitaciones, que este año con pandemia todo se ha hecho por Zoom y por otros medios. Entonces, bueno, tratando de actualizarse y de estar capacitándose y aprendiendo permanentemente. La verdad que sí, es un trabajo arduo y bastante encomiable, como te decía hace un rato. Malvina, ¿alguna recomendación, algún consejo que quieras darle a los habitantes de la localidad y a aquellas personas que te están viendo que quizás están pasando un post-COVID bastante complicado, o que quizás tienen miedo del post-COVID o de agarrarlo también? ¿Quién no? Hay gente que no lo tuvo aún, creo que vos sos una, de que no has pasado por la enfermedad, que no has tenido quizás esos síntomas y eso, que estás en contacto a veces. ¿Qué les dirías a esa gente que tiene miedo de estar en una situación COVID o post-COVID? A ver, yo creo que hemos naturalizado que sí, que estamos en una pandemia, que ha sido mundial, que ha pasado en todos lados, que esto sigue, que esto no termina. Tal vez en un primer momento era un poco más de miedo, sorpresa, nos quedamos todos adentro, o muchos, y yo creo que esto sigue y que hay que seguir cuidándose, que no nos relajemos. Yo en mi caso no tuve, si tuve no me enteré, creo no haberlo tenido, tal vez en algún momento me haga un análisis de anticuerpos para ver si lo tuve o no,
pero y mi familia tampoco, y yo al día de hoy, porque siempre, incluso le digo a los pacientes, hasta este momento nunca me aislé ni siquiera, a pesar de haber estado en contacto con tantos pacientes con COVID y tomar todos los recaudos, nunca me tuve que aislar porque no fui contacto estrecho de nadie, porque si nosotros tenemos el equipo de protección, porque uno puede decir y cómo, pero si estuviste en contacto con pacientes COVID, no sos contacto estrecho porque se usa el equipo de protección personal, que bueno, todo lo que nos han visto, algunos más u otros menos, con un montón de cuidados. Entonces, hasta el momento nunca me aislé, y la idea es seguir cuidándose. La recomendación es seguir cuidándose, cada uno lo suyo, como corresponda, pero creo que no tenemos que relajarnos, porque nos queda un camino para recorrer, menos que antes, y sí, porque el paso del tiempo, pero esto no termina. Veremos qué pasa con la vacuna, pero creo que hay que seguir cuidándose, hay que seguir haciendo una vida, no sé, ordenada, para quienes no lo tuvimos y para quienes lo tuvieron. Entonces, las recomendaciones son, y voy a decir otra vez más de cardiología, porque bueno, es mi especialidad. Un tema es volver a la actividad física. Paciente que tuvo, lo haya pasado leve, moderado o no tanto, las recomendaciones son controles periódicos, primero con el médico clínico. El médico clínico indicará cuáles son los controles, no es para todos iguales. Yo hablando desde la cardiología, porque bueno, pueden quedar secuelas, y sí pueden quedar secuelas cardiológicas, respiratorias, neurológicas, bueno, y algunas otras más. En cuanto a lo cardiológico, nosotros, o sea, las recomendaciones de las sociedades y de la Federación Argentina de Cardiología es control con el médico clínico, después con el cardiólogo, y a la hora de retomar las actividades deportivas, no querer hacer lo mismo de antes de tener el COVID. Hay que ser muy cuidadosos a la hora de volver a las actividades. Entonces, chequeo, que cada uno dirá en su especialidad qué es lo que hay que hacer, pero no querer hacer lo mismo que antes que el paciente que se contagió. Necesitamos estar seguros de que podemos retomar qué vamos a hacer, qué actividad, y que sea gradualmente. Claro, bastante empoderado. No volver a la situación anterior. A lo mejor quien no hacía nada y ahora dice, bueno, aprovechar este espacio, perfecto, pero con controles. Quien ya venía haciendo actividad, sea moderada también. Y bueno, y para la gente que hace competencia, lo mismo. Yo creo que las recomendaciones son no relajarnos y seguir cuidándonos, porque esto no terminó. Y bueno, y para quienes han tenido COVID, los controles con su médico de cabecera, control con el clínico, y después cada uno irá por el camino que le corresponda. Si un paciente tuvo una neumonía, tendrá que ver al neumonólogo. Y bueno, y los controles cardiológicos, que son fundamentales.